Capítulo 1. El encuentro en el umbral. El sonido de los truenos resonaba en la distancia mientras la lluvia caía implacable sobre el pueblo de Valle Sombrío. Las calles estaban desiertas, cubiertas por un manto de niebla que se movía como si tuviera vida propia. María ajustó su impermeable con la linterna en una mano y su grabadora en la otra, mientras observaba la silueta imponente de El Refugio, una casona abandonada que había sido objeto de innumerables historias escalofriantes. Era su primera gran asignación como periodista, y no iba a desperdiciarla. Aunque las advertencias de los lugareños aún resonaban en su mente, algo dentro de ella la empujaba a cruzar ese umbral oxidado y descifrar el misterio que tantos evitaban. La verdad siempre tiene un precio, se repitió para darse valor, antes de tomar aire y empujar la puerta principal, que emitió un chirrido prolongado como si protestara por su intrusión. Adentro, la oscuridad era casi absoluta, interrumpida solo por el haz tembloroso de su linterna. Las paredes estaban cubiertas de humedad y grietas, y el aire olía a moho y abandono. Cada paso de María sobre el suelo de madera resonaba como un eco en un espacio que parecía más grande de lo que se veía desde afuera. Fue entonces cuando escuchó un ruido, pasos. Se detuvo en seco conteniendo la respiración. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí?, preguntó, pero solo obtuvo silencio como respuesta. De repente una luz tenue parpadeó al fondo del pasillo. Sin pensarlo dos veces avanzó hacia ella, hasta llegar a lo que parecía ser una sala de estar. Allí encontró a tres personas, un hombre de mediana edad con una mochila llena de equipos, una mujer con una libreta y un aire de tensión en sus ojos, y otro hombre que revisaba el lugar con evidente escepticismo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó María, apuntándoles con su linterna. El hombre de la mochila se adelantó. Soy Hugo, investigador paranormal. Ellos son Sofía, psicóloga, y Gabriel, científico. Estamos aquí por motivos similares, imagino. ¿Tú quién eres? María, periodista, respondió tratando de no mostrar su nerviosismo. Estoy investigando las historias de esta casa. Gabriel resopló. Historias. ¿También crees en los fantasmas? Esto es solo una construcción vieja y abandonada. Lo suficientemente abandonada como para que algunos desaparecieran aquí, replicó Sofía con frialdad. Sus ojos se clavaron en María. Mi hermano fue uno de ellos. La tensión en la sala era palpable. María se dio cuenta de que cada uno tenía sus propias razones para estar allí, y no todas parecían compatibles. Antes de que pudieran continuar, un fuerte golpe resonó en el techo como si algo pesado hubiera caído. Hugo reaccionó de inmediato, sacando un detector de movimiento de su mochila. Esto va a ser interesante, dijo con una sonrisa ansiosa, mientras los demás lo miraban con incredulidad. Vamos a investigar. El grupo, a pesar de sus diferencias, decidió seguir juntos. Avanzaron hacia el origen del ruido, subiendo una escalera que crujía bajo su peso. Cada paso era acompañado por el eco de la madera protestando. Llegaron a un pasillo lleno de puertas cerradas, cada una más ominosa que la anterior. Hugo revisaba su detector, que comenzó a emitir pitidos erráticos frente a una de las puertas. Aquí hay algo, dijo. Cuando abrieron la puerta, encontraron un cuarto cubierto de polvo y telarañas. Pero lo más inquietante era la pared del fondo. Al principio pareció vacía, pero cuando María iluminó con su linterna, todos vieron cómo aparecía lentamente una frase escrita, como si una mano invisible la estuviera trazando en ese instante: el pasado siempre encuentra su camino. ¿Qué demonios?, murmuró Gabriel, retrocediendo instintivamente. Hugo, por el contrario, estaba fascinado. Sofía se acercó, ignorando las advertencias de los demás. Esto tiene que ser una especie de truco. Pero... Su voz tembló al darse cuenta de que la frase estaba escrita con una sustancia rojiza que parecía sangre seca. ¿Cómo es posible? Antes de que pudieran procesarlo, un viento helado recorrió la habitación, apagando la linterna de María y dejándolos en la oscuridad. Los cuatro sintieron una presencia, algo que no podían ver pero que estaba allí, observándolos. «Salgamos de aquí», gritó Gabriel, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolos. Un murmullo comenzó a llenarlo todo, voces susurrantes que parecían venir de las paredes mismas. María encendió su linterna de nuevo, pero esta vez el cuarto había cambiado. Los muebles eran diferentes, más antiguos, y las paredes estaban llenas de retratos de personas cuyos ojos parecían seguirlos.
Hugo apuntó con su detector, que ahora emitía un sonido continuo. Esto no es una simple casa, dijo en voz baja. Esto es un umbral. Algo está intentando cruzar. De repente uno de los retratos cayó al suelo, revelando un pequeño compartimento en la pared. Dentro había un diario. Sofía lo tomó y comenzó a leer en voz alta. Aquellos que cruzan el umbral nunca regresan los mismos. El refugio no es solo un lugar, es una puerta. El grupo intercambió miradas, sus respiraciones entrecortadas. María, tratando de mantener la calma, apuntó hacia la puerta. Debemos salir y decidir qué hacer. No hasta que sepamos más, dijo Hugo con firmeza. Si esta casa es lo que pienso, podría ser el descubrimiento de nuestras vidas. O nuestras muertes, replicó Gabriel, mientras otro golpe sacudía la casa, haciendo que el techo crujiera ominosamente. Gancho, en ese instante la pared frente a ellos comenzó a agrietarse, y una sombra con forma humana se deslizó hacia afuera, susurrando el nombre de Sofía. Capítulo 2. Ecos del pasado. La presencia oscura se deslizó lentamente hacia ellos, llenando la habitación con un frío que calaba hasta los huesos. Sofía retrocedió instintivamente mientras la sombra se disolvía en el aire, dejando tras de sí un eco distante que pronunciaba su nombre, Sofía. Gabriel cerró los ojos intentando ignorar el escalofrío que recorrió su espalda, mientras Hugo sacaba una cámara térmica de su mochila. Esto no es solo energía residual, dijo Hugo apuntando con su cámara hacia las paredes. Sea lo que sea, tiene conciencia. La pantalla mostraba formas irregulares de calor moviéndose rápidamente, como si algo estuviera vivo dentro de los muros. María, con su grabadora encendida, intentó mantener la calma. Necesitamos documentar todo. No sabemos lo que puede pasar después. El grupo decidió volver a la sala principal para analizar el diario que habían encontrado. El ambiente se sentía cada vez más pesado, como si la casa misma los estuviera observando. Sofía abrió el diario cuyas páginas estaban frágiles por el paso del tiempo. A medida que leía, su expresión cambió de curiosidad a puro horror. Este lugar era un punto de encuentro para una secta, explicó. Ellos realizaban rituales aquí para contactar con el otro lado. Pero parece que algo salió mal. ¿Qué tipo de rituales?, preguntó María, mientras Hugo encendía una linterna ultravioleta para buscar más pistas. Sacrificios, respondió Sofía con la voz apenas audible. Y al parecer, lo que llamaron no quería irse. Gabriel cruzó los brazos, negando con la cabeza. Esto es absurdo. Es solo un cuento para asustar. Todo tiene una explicación lógica. Pero antes de que pudiera terminar su frase, un golpe resonó desde el piso superior, seguido de un sonido que ninguno de ellos podría olvidar, risas infantiles. Gancho, en ese momento, la linterna de Hugo reveló un mensaje escrito en la pared, invisible a simple vista: ellos nunca se fueron. Capítulo 3. El primer umbral. El eco de las risas infantiles llenaba el aire, congelando a los cuatro en su lugar. María intentó calmarse mientras apretaba su grabadora, grabando cada sonido y movimiento que pudiera servir como prueba. Esto no puede ser real, murmuró, aunque en el fondo sabía que lo era. Tenemos que ir arriba, declaró Hugo, su voz firme pero con un destello de emoción en los ojos. Ese ruido proviene de donde está el epicentro de la actividad. Si queremos respuestas, están ahí. ¿Estás loco?, replicó Gabriel, cruzando los brazos con un gesto defensivo. ¿Escuchaste eso? Risas. No deberíamos seguir el sonido, deberíamos irnos ahora mismo. Sofía, sin embargo, dio un paso hacia las escaleras. Había algo en aquellas risas, algo inquietantemente familiar que no podía ignorar. Esas voces, susurró. Son idénticas a las de mi hermano cuando era niño. Sin más palabras, el grupo ascendió por las escaleras, cuyos peldaños crujían amenazando con ceder bajo sus pies. Cada paso parecía amplificar el sonido de las risas, ahora mezcladas con susurros incomprensibles. Al llegar al segundo piso, se encontraron con un largo pasillo lleno de puertas entreabiertas. La atmósfera era opresiva, como si algo invisible los estuviera empujando hacia adelante. Por aquí, dijo Hugo apuntando con su linterna hacia una puerta al final del pasillo. Cuando la abrieron, encontraron una habitación que parecía congelada en el tiempo. Había juguetes esparcidos por el suelo y una pequeña cama cubierta con una colcha amarillenta por los años.
Pero lo más perturbador era un espejo en la pared opuesta, grande y ovalado, con un marco dorado desgastado. Su superficie parecía estar cubierta de una neblina que no reflejaba correctamente. Ese espejo, Sofía se acercó lentamente como si estuviera hipnotizada. «Hay algo ahí». María también lo sintió. Era como si algo al otro lado del cristal los observara, esperando el momento adecuado para revelarse. Hugo, con cautela, encendió su cámara térmica y apuntó hacia el espejo. La pantalla mostró una figura borrosa, alta y deforme, que se movía lentamente detrás del vidrio. «Hay algo ahí», exclamó Hugo, su voz mezclando temor y emoción. Antes de que pudieran reaccionar, la figura golpeó el cristal desde dentro, creando un sonido hueco que resonó en la habitación. Las luces de las linternas parpadearon, y un viento helado llenó el lugar. El grupo retrocedió instintivamente, pero Sofía permaneció inmóvil. «Es mi hermano», gritó, y antes de que alguien pudiera detenerla, tocó la superficie del espejo. Sus dedos se hundieron en él como si fuera agua, creando ondas que distorsionaron la imagen reflejada. «Sofía, no», gritó Gabriel, agarrándola del brazo justo a tiempo para evitar que cruzara completamente. Pero el contacto activó algo en el espejo, y la habitación comenzó a temblar. Los juguetes en el suelo se movieron solos, girando y chocando entre sí, mientras una voz gutural llenaba el aire. «Los que cruzan, no regresan igual». El temblor cesó de repente y el grupo quedó en un silencio sepulcral. El espejo había vuelto a su estado original, pero ahora mostraba una escena diferente, una versión distorsionada de la habitación en la que estaban, con sombras moviéndose en el fondo. Hugo sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas frenéticamente. «Este espejo es un portal, estoy seguro». La secta que mencionaba el diario lo usaba para cruzar al otro lado. «¿Y qué hay del otro lado?», preguntó María, aunque temía la respuesta. «Nada bueno», respondió Gabriel. «Esto ya no es curioso ni fascinante. Es peligroso. Si seguimos podríamos quedar atrapados como…». Se detuvo al notar la mirada de Sofía. «Como mi hermano», terminó ella, con lágrimas en los ojos. «Si hay una mínima posibilidad de que esté ahí, tengo que intentarlo». Hugo la miró con seriedad. «Podríamos intentarlo, pero necesitamos prepararnos. Este lugar no es solo un portal, es una trampa». Gancho, mientras hablaban, el espejo comenzó a emitir un leve zumbido, y una mano negra y alargada se asomó lentamente desde su superficie. Capítulo 4. La puerta oculta. Continuación. La respiración, como si la casa misma aguardara algo inevitable. Gabriel dio un paso atrás, mientras María, aún con la grabadora encendida, susurraba: «¿Qué es eso? Está saliendo del espejo». La mano avanzó más, su superficie negra y viscosa reflejando la tenue luz de las linternas. Hugo no pudo evitar acercarse, su cámara térmica enfocada en la figura. «Esto es increíble», murmuró, completamente ajeno al miedo que paralizaba a los demás. «Es una manifestación física». «Manifiesta un demonio, ¿quieres decir?». Gabriel, por primera vez, no pudo ocultar el temblor en su voz. «Hugo, aléjate de eso, tenemos que cerrar este portal». Pero antes de que Hugo pudiera contestar, la mano dio un tirón hacia afuera, revelando un brazo delgado, cubierto de sombras ondulantes que parecían serpentear alrededor de la figura. María notó que algo parecía desprenderse de su forma, como si estuviera incompleto o malformado, una sombra intentaba conectarse con la carne. Sofía, sin apartar la mirada del espejo, susurró: «Algo del otro lado no quiere que estemos aquí, ¿y si somos la llave que necesitan para cruzar?». Su pregunta quedó en el aire, pero ninguno pudo responder. El reflejo del espejo comenzó a mostrar más figuras, sombras distorsionadas que parecían moverse en círculos, como si estuvieran esperando una señal. De repente, un grito agudo resonó en la habitación. No era ninguno de ellos. Sofía fue la primera en reaccionar, sujetándose al marco del espejo. «Está ahí, es mi hermano», gritó mientras una figura se formaba lentamente entre las sombras reflejadas. Era un niño, pero sus ojos eran oscuros, vacíos, y su cuerpo parecía retorcido por un dolor invisible. Hugo, siempre audaz, sacó un medallón que había guardado en su mochila. «Esto es de protección», explicó rápidamente. «Es una reliquia bendecida. Tal vez pueda neutralizar esto». Pero cuando levantó el medallón hacia el espejo, las sombras se movieron violentamente, como si lo rechazaran.
Un viento helado llenó la habitación, apagando las linternas y dejando al grupo a oscuras. Solo el resplandor del espejo iluminaba sus rostros. Gabriel, con su pragmatismo roto por el miedo, gritó: «Esto está mal, salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde. No, si salimos ahora, mi hermano se perderá para siempre». Sofía luchó contra el agarre de Gabriel mientras las sombras en el espejo comenzaban a alargarse hacia la habitación. Fue entonces cuando María notó algo extraño en el diario que Sofía había traído consigo. Las letras en las páginas comenzaban a brillar débilmente. Sin pensarlo, lo tomó y con una voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta. «Tal vez esto sea una forma de detenerlo», gritó, mientras pronunciaba palabras en un idioma que no entendía. Cada sílaba parecía resonar en las paredes. El efecto fue inmediato. Las sombras dentro del espejo comenzaron a retroceder, y la figura del niño pareció ganar más forma, como si estuviera luchando por cruzar. Sin embargo, también se escucharon gritos desde el espejo, no humanos, guturales y llenos de furia. La mano negra que había emergido se contrajo, y con un último movimiento desesperado, intentó sujetar a Sofía. Hugo, actuando por instinto, lanzó el medallón hacia el espejo. El impacto creó una explosión de luz que cegó a todos por un instante. Cuando abrieron los ojos, la habitación estaba en completo silencio. El espejo ahora mostraba solo el reflejo de la habitación, pero el niño ya no estaba. Sofía cayó de rodillas, lágrimas rodando por su rostro. «¿Qué pasó? No vi a dónde fue», gritó, buscando desesperadamente una señal. María miró el diario, cuyas páginas ahora estaban en blanco. «Creo que hemos cerrado algo. Pero no estoy segura de que hayamos terminado». Gabriel, todavía temblando, se dirigió hacia la puerta. «Esto fue demasiado. Necesitamos reagruparnos. Esto no es ciencia ni lógica, es una pesadilla». Hugo, aunque asustado, guardó su cámara y habló con solemnidad. «Esto no ha terminado. El espejo es solo una parte del misterio. La verdadera puerta aún está en esta casa, esperando ser abierta». Gancho, desde el pasillo, un leve crujido resonó, como si algo o alguien más estuviera moviéndose en las sombras. Capítulo 5. Sombras que susurran. El eco del crujido resonó en el pasillo oscuro, provocando que los cuatro se quedaran congelados. Sofía sujetó su libreta con fuerza, mientras sus ojos se dirigían hacia el extremo del corredor donde la luz de la linterna apenas alcanzaba. «No estamos solos», susurró con un nudo en la garganta. Gabriel, que había estado a punto de abandonar, ahora también parecía demasiado aterrorizado para moverse. «Sea lo que sea, no podemos ignorarlo», dijo Hugo, adelantándose con su detector en mano, que comenzó a emitir pitidos rápidos y erráticos. «La actividad aquí es más intensa que en el espejo. Esto no es un incidente aislado, es todo este lugar». María encendió su grabadora, como si el simple acto de registrar los eventos pudiera protegerlos. «Hay algo en estas paredes. No es solo una presencia, es como si la casa misma estuviera viva». Mientras avanzaban lentamente, el pasillo parecía alargarse ante sus ojos. Las puertas cerradas a ambos lados del corredor ahora estaban entreabiertas, y del interior salían susurros, palabras incomprensibles que parecían llamarlos por sus nombres. Sofía se detuvo frente a una de las puertas, incapaz de resistir la curiosidad. Al empujarla suavemente encontró una habitación vacía, excepto por un móvil de cuna que colgaba del techo, girando lentamente sin motivo aparente. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja. Pero al dar un paso hacia el interior, el móvil se detuvo de golpe, y una risa infantil resonó, clara como el agua, desde la esquina más oscura de la habitación. Sofía retrocedió, tropezando con el marco de la puerta. «¿Hay alguien aquí?». Hugo y María corrieron hacia ella, mientras Gabriel se quedaba atrás, mirando alrededor con expresión de incredulidad. «Todo esto es un truco», insistió, aunque su tono traicionaba su falta de convicción. «Nada de esto es real». Hugo encendió su linterna ultravioleta y apuntó hacia la esquina de la habitación. Las paredes, que parecían vacías a simple vista, ahora estaban cubiertas de marcas extrañas, círculos, cruces y lo que parecían ser nombres grabados con garras. En el centro de todos ellos, el nombre de Sofía destacaba claramente, escrito una y otra vez. «Esto es imposible», dijo Sofía con la voz rota. «Mi nombre». «¿Por qué mi nombre?». «Te están llamando», dijo Hugo con una mezcla de fascinación y temor.
Eres la clave para algo aquí, algo que esta casa no nos quiere decir. Antes de que pudieran reaccionar, un fuerte golpe sacudió la habitación. Las ventanas se rompieron, aunque no había viento. Una sombra, mucho más grande que la que habían visto antes, se alzó desde el suelo como un humo oscuro que tomaba forma. Ojos rojos brillaron en medio de la nada, y una voz gutural llenó el aire: el umbral debe abrirse. Gabriel finalmente se movilizó, agarrando a Sofía del brazo y tirando de ella hacia el pasillo. Sal de ahí, esto ya no es investigación, es supervivencia. Pero la sombra no los dejaba escapar. Se extendió rápidamente por las paredes, alcanzándolos con lo que parecían ser dedos largos y retorcidos. Hugo, sin pensar, sacó una especie de polvo de su mochila y lo lanzó al aire. Una luz brillante explotó en la habitación, y la sombra se retrajo, soltando un grito que parecía resonar dentro de sus cabezas. ¿Qué fue eso?, preguntó María, jadeando mientras el grupo corría por el pasillo en dirección a la escalera. Sal de bendición, explicó Hugo, apurando el paso. No durará mucho, pero nos da algo de tiempo. Llegaron a la sala principal, donde el aire también había cambiado. Las paredes, antes agrietadas pero estáticas, ahora parecían moverse, como si estuvieran respirando. Desde el suelo emergía una especie de niebla que no alcanzaba a sus pies, pero hacía que cada paso fuera acompañado de un crujido húmedo. Sofía agarró el diario que habían encontrado antes. Debe haber algo aquí que podamos usar, dijo desesperada, pasando las páginas rápidamente. La secta que usaba esta casa, debían tener una forma de controlar esto, tiene que estar aquí. No hay tiempo para leer, replicó Gabriel, asomándose hacia la escalera. La sombra había regresado, llenando el pasillo superior. Pero esta vez no estaba sola, otras formas más pequeñas la acompañaban, y todas descendían lentamente. Si no encontramos algo, no saldremos de aquí con vida, dijo Hugo. Se agachó junto a Sofía para revisar el diario. María, mientras tanto, mantuvo su linterna fija en las sombras, su grabadora todavía encendida. ¿Qué están haciendo? Solo, nos están observando. Finalmente Sofía encontró una página que describía un ritual de cierre. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y miedo. Aquí está. Dice que el portal puede ser sellado, pero necesitamos un sacrificio. ¿Un sacrificio de qué tipo?, preguntó María, aunque ya temía la respuesta. De energía vital, respondió Sofía, su voz temblando. Alguien debe ofrecerse como ancla para cerrar la puerta. Si no lo hacemos, las sombras cruzarán definitivamente. La sombra principal estaba a punto de alcanzarlos. Hugo se levantó de repente, colocando su mochila en el suelo. Yo lo haré, dijo con determinación. Esto es lo que buscaba. Mi vida no importa comparada con lo que está en juego aquí. No, interrumpió Sofía, colocándose entre él y el diario. Esto tiene que ver conmigo. Ellos me llamaron, y no puedo dejar que otra persona pague este precio por mí. Gabriel, incapaz de mantenerse al margen, gritó: nadie necesita sacrificarse, debe haber otra forma. Pero no había tiempo para discutir. Las sombras estaban sobre ellos. Hugo comenzó a recitar el ritual desde el diario mientras Sofía cerraba los ojos, entregándose a lo que fuera necesario. Una luz intensa llenó la habitación, y un grito agudo resonó cuando las sombras comenzaron a disolverse. Gancho, cuando todo pareció terminar, Hugo abrió los ojos y vio que el portal no estaba sellado del todo. Una sombra más, mucho más grande, estaba intentando cruzar. Capítulo 6. El umbral incompleto. La sombra gigantesca que emergía del portal llenaba la sala con una oscuridad palpable, como si absorbiera la poca luz que quedaba. Ojos incandescentes, mucho más grandes que los de las sombras anteriores, se abrieron en medio de aquella figura, observando al grupo con un hambre voraz. Sofía retrocedió, tropezando con una silla rota que crujía bajo su peso. No puede ser, ¿qué es eso?, preguntó con un hilo de voz. El verdadero guardián del portal, respondió Hugo, jadeando mientras hojeaba desesperadamente el diario. Esto es lo que la secta intentó controlar, pero fracasaron. No es solo una sombra, es algo mucho peor, una entidad que no pertenece a nuestro mundo. María, con la grabadora todavía encendida, también mantenía su linterna fija en la figura, aunque sus manos temblaban tanto que el haz de luz parpadeaba. ¿Y cómo la detenemos?, preguntó, luchando por mantener la calma.
Hugo encontró finalmente una página en el diario que hablaba de la entidad. No podemos detenerla, pero tal vez podamos sellarla de nuevo. El ritual no está completo. Sofía, necesitas leer esto en voz alta, ahora. Sofía miró el texto que Hugo le mostraba. Las palabras parecían cambiar ante sus ojos, como si el idioma fuera algo vivo y en constante transformación. A pesar del miedo que la paralizaba, tomó el diario con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra que pronunciaba pareció impactar a la sombra, que se retorció violentamente, soltando un rugido ensordecedor que hizo temblar las paredes de la casa. Gabriel, incapaz de soportar la presión, se tapó los oídos mientras gritaba: «Esto va a destruirnos». Pero Sofía continuó. Las sombras menores que se habían congregado comenzaron a desvanecerse, absorbidas por la entidad principal. María, incapaz de apartar la mirada, vio cómo el portal comenzaba a cerrarse lentamente, pero no lo suficiente. «Necesitamos más energía», dijo Hugo de repente. «El sacrificio, alguien tiene que hacerlo, no hay otra forma». Sofía se detuvo por un momento mirando a sus compañeros. Sabía que la decisión recaía sobre ella. Dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hacer algo, Gabriel gritó: «Yo lo haré. No voy a dejar que mueras por esto». Sin esperar respuesta, Gabriel corrió hacia el portal, colocándose justo frente a la entidad. «Ahora, Sofía. Termina el ritual», gritó mientras la sombra lo envolvía. Gancho, mientras Sofía recitaba las últimas palabras, la habitación se llenó de una luz cegadora. Cuando todo se calmó, Gabriel había desaparecido, y el portal estaba completamente cerrado, pero algo oscuro permaneció en el aire, como un eco de lo que había sucedido. Capítulo 7. El clímax, sombras desatadas. El eco del portal cerrado aún resonaba en la sala, mientras una niebla densa impregnaba el aire, recordándoles que aunque la puerta había sido sellada, algo oscuro había quedado atrapado en el interior de la casa. Hugo se arrodilló jadeando, y miró hacia el lugar donde Gabriel había estado momentos antes. La ausencia de su compañero era como un peso invisible sobre el grupo. «No puede ser», murmuró Sofía con la voz rota. Sus manos temblaban mientras sostenía el diario, que ahora estaba en blanco, como si todas sus palabras hubieran sido consumidas por el ritual. María, que aún tenía su grabadora encendida, dio un paso hacia el centro de la habitación, iluminando las paredes con su linterna. «No hemos terminado», dijo con voz baja. «Siento que algo sigue aquí. No estamos seguros». Hugo levantó la cabeza, mirando la casa alrededor. «El portal está cerrado, pero eso no significa que hayamos ganado. Esto no es solo un umbral. La casa misma es una trampa. Y ahora nosotros somos los que estamos atrapados». La temperatura comenzó a bajar de nuevo y un susurro sutil llenó el aire, como si las sombras que habían desaparecido estuvieran regresando lentamente. Las paredes crujieron y un golpeteo constante se escuchó en el techo como pasos apresurados de algo inhumano. Sofía, todavía en estado de shock por la pérdida de Gabriel, se levantó de repente, su rostro reflejando una mezcla de determinación y desesperación. «No me importa lo que pase. Si Gabriel se sacrificó, no voy a dejar que sea en vano. Vamos a salir de aquí vivos, no voy a dejar que esta casa nos consuma». Hugo asintió, recogiendo los restos de su mochila y sacando su cámara. «Hay una forma de salir. Pero primero necesitamos encontrar la fuente de la energía que queda en la casa. Algo sigue alimentándola, y no es solo el portal. Hay algo más profundo». «¿Qué tan profundo?», preguntó María, mirando nerviosamente hacia el suelo, que parecía vibrar con cada palabra de Hugo. «El sótano», respondió Hugo con un tono sombrío. «Todo lo que está ocurriendo aquí parece concentrarse abajo. La secta no solo usaba esta casa como un lugar de rituales. Construyeron algo debajo, algo que alimenta estas sombras. Tenemos que destruirlo». Los tres intercambiaron miradas tensas antes de decidir avanzar hacia la puerta que llevaba al sótano. Era una entrada estrecha, apenas visible en la oscuridad. Al abrirla, un aire húmedo y pesado los envolvió, acompañado de un zumbido bajo que parecía provenir de las profundidades. «Esto no es normal», dijo María, encendiendo su linterna y bajando con cautela los escalones de madera podrida. Cada paso resonaba como un lamento, mientras el zumbido se hacía más fuerte. Cuando llegaron al fondo se encontraron con una sala amplia,
iluminada por una tenue luz roja que emanaba de un círculo tallado en el suelo. Había velas negras colocadas alrededor, algunas aún encendidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Las paredes estaban cubiertas de grabados antiguos y escritos en un idioma desconocido. «Esto es peor de lo que imaginaba», dijo Hugo apuntando su linterna hacia el centro del círculo. «Esto es un sello. Y parece que está debilitándose». Sofía se acercó observando el círculo con detenimiento. «Si este es el origen de todo, ¿cómo lo detenemos? Podemos destruirlo». Hugo sacó el diario, aunque ahora estaba en blanco. La energía aún puede estar conectada al sacrificio que se hizo antes. Pero necesitamos algo más. Un objeto, un catalizador que pueda absorber la energía restante y sellar el sello de una vez por todas. De repente, un ruido ensordecedor sacudió la habitación. Una grieta apareció en el círculo, y de ella emergieron tentáculos oscuros, cubiertos de sombras ondulantes. Uno de ellos se abalanzó hacia María, pero Hugo logró empujarla fuera del camino justo a tiempo. «Tenemos que hacerlo ahora», gritó Hugo. «María, busca algo que podamos usar». «Sofía, mantén esas cosas alejadas». Sofía agarró un pedazo de madera rota del suelo y comenzó a golpear los tentáculos que se acercaban, mientras María revolvía frenéticamente las mochilas y los alrededores en busca de algo útil. Finalmente encontró una cruz de metal oxidada entre los restos de un altar. «Esto podría funcionar», gritó, lanzándosela a Hugo. Hugo colocó la cruz en el centro del círculo, y comenzó a recitar las palabras del ritual que aún recordaba. La cruz comenzó a brillar intensamente, emitiendo una luz blanca que hizo que los tentáculos retrocedieran. La energía en la habitación alcanzó un punto crítico, y el suelo comenzó a temblar violentamente. Sofía y María se agarraron a las paredes para no caer, mientras Hugo seguía recitando, su voz cada vez más fuerte para imponerse al caos. Gancho, con un último grito, Hugo completó el ritual, y la cruz explotó en un destello de luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, el sótano estaba en completo silencio. Pero en el centro del círculo, algo seguía moviéndose lentamente, como si no hubiera sido completamente derrotado. Capítulo 8. El último umbral. El silencio en el sótano era más opresivo que cualquier ruido anterior. La tenue luz roja del círculo ahora era apenas un brillo agonizante, como un fuego que se resistía a extinguirse. Hugo, exhausto, cayó de rodillas, sus manos temblando después de completar el ritual. Sofía y María lo observaban, incapaces de apartar la vista del centro del círculo, donde una figura sombría seguía retorciéndose, aferrándose a los últimos vestigios de energía que quedaban. «Pensé que lo habíamos terminado», dijo Hugo con la voz entrecortada. «Todavía no está acabado», murmuró Sofía, dando un paso hacia el círculo. Sus ojos estaban fijos en la figura oscura, que parecía deformarse y cambiar de forma, como si buscara reconstruirse. María se acercó sosteniendo su grabadora como si fuera un amuleto de protección. «¿Qué es eso? No es como los tentáculos de antes. Es más humano». La figura, como si respondiera a las palabras de María, comenzó a levantar lo que parecía ser una cabeza. Ojos incandescentes idénticos a los que habían visto en las sombras anteriores, se abrieron lentamente observándolas. Pero esta vez había algo diferente, en lugar de una mirada voraz y llena de malicia, los ojos parecían suplicar. «Es él», dijo Sofía de repente con una mezcla de incredulidad y horror. «Es Gabriel». Hugo levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? No puede ser». Pero la figura continuaba tomando forma, y mientras lo hacía, los rasgos de Gabriel comenzaron a volverse inconfundibles. Su rostro estaba pálido y retorcido, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de minutos. Su boca se abrió, pero en lugar de palabras, salió un susurro profundo y gutural que llenó el sótano con una energía fría. «No está completo», dijo Gabriel, su voz distorsionada como si múltiples personas hablaran a la vez. «El portal sigue abierto». Sofía corrió hacia él, ignorando los gritos de advertencia de Hugo y María. Se arrodilló junto a la figura, tratando de tocarlo, pero su mano pasó a través de su cuerpo, como si estuviera hecho de humo. «Gabriel, ¿qué pasó? Dime cómo te ayudo». «Soy parte de él ahora», dijo Gabriel con esfuerzo. «Cuando crucé, ellos me reclamaron. Pero puedo detenerlo. Hay una última forma». «¿Qué forma?», preguntó Hugo poniéndose de pie a duras penas.
Gabriel levantó su mano incorpórea y señaló hacia el círculo. Este sello está conectado a la casa. Si destruyen el núcleo, todo se derrumbará. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito que me ayuden desde este lado. María, todavía en la entrada del sótano, miró alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera servir como herramienta. ¿Cómo destruimos el núcleo? ¿Qué necesitamos? Ustedes deben romper los grabados en las paredes, dijo Gabriel, señalando las marcas antiguas que cubrían todo el sótano. Son las raíces de esta energía. Si los destruyen, el sello perderá fuerza y las sombras serán arrastradas de vuelta al portal. Hugo asintió rápidamente agarrando una barra de metal que había quedado tirada cerca. Entonces no perdamos más tiempo. Sofía, aléjate de ahí. Pero Sofía no se movió. Si destruimos el núcleo, ¿qué te pasará, Gabriel? La figura de Gabriel se quedó en silencio por un momento, como si dudara en responder. Finalmente sus ojos se encontraron con los de ella. Me perderé con ellos. Es la única forma. No, gritó Sofía, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. No puedo perderte también. Ya me perdiste, Sofía, dijo Gabriel con una suavidad que contrastaba con su voz distorsionada. Pero puedes salvarte a ti misma. Por favor, hazlo. María se acercó a Sofía y la sujetó por los hombros. No hay tiempo para dudar. Si no hacemos esto, nadie saldrá de aquí con vida. Sofía, entre sollozos, asintió finalmente y se puso de pie. Hugo ya había comenzado a golpear las marcas en las paredes, y cada impacto hacía que el sótano temblara más. Las sombras que quedaban comenzaron a moverse frenéticamente intentando proteger los grabados, pero la luz que emanaba del sello debilitado parecía mantenerlas a raya. María y Sofía se unieron a Hugo utilizando cualquier objeto que encontraran para romper los grabados. Con cada marca que desaparecía, el brillo rojo del círculo se desvanecía un poco más, y la figura de Gabriel comenzaba a desintegrarse lentamente. Ya casi está, gritó Hugo mientras lanzaba un último golpe contra una de las paredes. Con un rugido final, el suelo del sótano comenzó a colapsar. Un viento violento llenó el espacio, arrastrando todo hacia el centro del círculo. Las sombras gritaron, siendo absorbidas una a una, y finalmente, la figura de Gabriel desapareció con una expresión de paz en su rostro. El grupo corrió hacia las escaleras, luchando contra la fuerza del viento. Cuando alcanzaron el primer piso, la casa entera comenzó a derrumbarse. Las paredes crujían y el techo se desplomaba en pedazos. Sigan corriendo, gritó Hugo mientras empujaba a las demás hacia la salida. Con un último esfuerzo, los tres lograron cruzar la puerta principal justo cuando la casa se desplomaba por completo, dejando solo un montón de escombros y un silencio sepulcral. Sofía cayó de rodillas en el suelo húmedo, mirando los restos de lo que había sido el refugio. María apagó su grabadora, su mano temblando mientras intentaba procesar lo que acababan de vivir. Lo logramos, dijo Hugo, aunque su voz estaba cargada de cansancio y tristeza. ¿Pero a qué costo? Sofía no respondió. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde un rayo de sol comenzaba a asomarse entre las nubes oscuras. Por primera vez en lo que parecían horas, el aire se sentía limpio, libre de la opresión de la casa. Gabriel cumplió su promesa, murmuró finalmente. Se aseguró de que saliéramos. Pero nunca lo recuperaré. María se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. Él eligió salvarnos. Y ahora tenemos que asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. Los tres se levantaron lentamente caminando hacia el pueblo mientras el sol iluminaba sus rostros. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas, pero también sabían que habían sobrevivido a algo que nadie más entendería. Epílogo. Semanas después, María revisaba su grabación en la tranquilidad de su casa. Mientras escuchaba los últimos momentos en el sótano, un detalle la hizo congelarse. En el fondo de la grabación, entre los ruidos de la destrucción, se podía escuchar una voz familiar susurrando: «No olviden. Esto no ha terminado».